Bienvenidos a una historia más. Nos remontamos al año 1994, Asunción del Paraguay. El general Ramón Rosa Rodríguez, un militar destacado formado en los Estados Unidos, en aquel año, desempeñaba el cargo de jefe del Servicio Antidrogas del Paraguay, SENAD. En aquella mañana del 10 de octubre, el general llevó a su hija al colegio, en la capital del país. Antes de dirigirse a la base de la SENA, también tenía una reunión con el presidente Juan Carlos Guasmosi para presentarle un informe sobre estructuras del narcotráfico que se operaban en el país. Este salpicaba a algunos políticos. Al volver a su rodeo luego de dejar a su hija, según los testigos, un automóvil Mercedes-Benz apareció y dentro del mismo se efectuaron disparos de escopeta contra el general. Este ataque solo lo hirió levemente, pero dejando gravemente herido a su chofer, Pedro Fleitas, que murió 3 días después. Tras aquel suceso, el automóvil desapareció. Rosa Rodríguez reconoció al tirador. Este resultó ser otro militar que también era su ayudante, el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz. El entonces capitán llegó disimulando tras cometer aquel acto, con la intención de auxiliar a su jefe. Rosa Rodríguez, totalmente seguro, se dirigió a él diciéndole: "Oh, falla la pen de plan, falló tu plan", reprendiendo al capitán frente a los demás agentes, ordenando que lo desarmaran. Luego de aquel intento de asesinato, todos abordaron un jeep militar. El capitán fue puesto bajo custodia en la parte trasera como detenido, y el general iba en el asiento de acompañante. En pleno trayecto, media hora después del atentado, llegando a las Fuerzas Armadas, el capitán saca un arma de fuego que tenía guardada en una de las medias y disparó contra su jefe. La reacción de los demás agentes fue en vano. Su jefe murió poco después de recibir el disparo. El capitán fue reducido a los golpes, intentando antes suicidarse de un tiro a la cabeza, pero sobrevivió a aquel intento. Fue hospitalizado rápidamente. La bala que se disparó los médicos la extrajeron de la sien derecha, que no puso su vida en peligro. El capitán fue procesado por el asesinato del general. 3 años después, el 25 de julio de 1997, el juez Emiliano Rolón lo condenó a 25 años de prisión. 17 años después, en el 2011, recuperó su libertad condicional, debido a la resolución firmada por el juez Carlos Escobar, tras haber cumplido las 2/3 partes de su condena. El crimen no fue del todo aclarado. Ese mismo día tras su muerte el informe desapareció. Según el diario ABC Color, agentes de la DEA fueron vistos en el lugar, discutiendo con soldados paraguayos sobre quién se quedaría con una carpeta. La DEA negó el involucramiento de sus hombres en el tráfico de drogas en Paraguay. El general había distribuido copias de su informe. Una de ellas llegó años después, en el año 1996, pero indican que llegó incompleto a manos de los periodistas del diario Noticias y de Canal 13. Esto causó un enorme escándalo que no llevó a nada. El Senado paraguayo con este revuelo negó un pedido para investigar al expresidente y entonces senador, Andrés Rodríguez, que murió poco después. El documento indicaba que el capo del narcotráfico en Paraguay era el mismo general Andrés Rodríguez, que llegó a la presidencia tras tumbar al dictador Alfredo Stroessner. Que Rodríguez era responsable del envío, hacia los Estados Unidos, de grandes cantidades de cocaína colombiana. Sus principales socios supuestamente eran gobernador Barreto Sarubi, fallecido en 2018, ligado a ciertas irregularidades, y el empresario brasileño Faljamil, supuesto capo mafioso conocido como Rey de la Frontera, que tenía vínculos con grupos dedicados a las ejecuciones de personas en Mato Grosso do Sul. También protagonizó un episodio en El País, cuando la justicia paraguaya resolvió que fue el autor intelectual del asesinato del periodista Santiago Leguizamón en 1991. Que lo obligó a abandonar el país, y afrontar las acusaciones en el Brasil por tráfico de drogas y lavado de dinero que lo acusaba la justicia brasileña. En 2005 se lo sentenció a 30 años de cárcel, pero a través de algunas maniobras judiciales, el empresario logró ser sobreseído en 2012. Se lo involucra como persona cercana a Horacio Cartes, expresidente de la República. El exmandatario reconoció en su momento haber tratado con él en varias ocasiones, pero que solo fueron de cuestiones de negocios. Según Rosa Rodríguez, las mayores acciones del narcotráfico en Paraguay fueron hechas a través de operaciones encubiertas, con la participación de la DEA norteamericana y la misma SENAD. En aquel informe, el general presenta conclusiones sobre la principal de esas entregas, la Operación Madrejón, ocurrida el día 10 de septiembre de 1994. Comenzó con el pedido del agente del SENAD Miguel Ángel Berni, para que el general permitiera la operación, quien se opuso, porque las operaciones encubiertas no eran permitidas por las leyes paraguayas, y que las operaciones anteriores, como las del Parque Cue, Nueva Asunción y otras, son delitos sancionados por el Código Penal y se han realizado sin ningún control. Una gran parte de las drogas terminó en los mercados de consumo y no se han obtenido resultados eficientes contra los narcotraficantes. A pesar de su negativa, la Operación Madrejón fue realizada de todos modos.
La entrega involucró a 756 kilos de cocaína, suministrada por el brasileño Antonio Mota Grasa, el Curica, conocido socio de los cárteles colombianos. En 1997, el Curica fue detenido en Brasil. Otros participantes de la operación eran el brasileño Clovis Catafesta Armiliato, y el paraguayo Juan Domingo Viveros Cartes, Papacho, tío del presidente Horacio Cartes. Papacho en 2018 fue condenado a 8 años de cárcel por tenencia y comercialización de drogas, por un tribunal de Encarnación. Indican que cuando llegó el avión con la cocaína a la pista de Madrejón, en el Chaco paraguayo, se encontraban ahí los agentes, de la Senal paraguaya, y un representante de la oficina regional de la DEA en Asunción. Nadie fue detenido en la operación, bajo la disculpa de que se intentaba infiltrar a los cárteles, pero la conclusión del general Rosa Rodríguez fue que la droga finalmente llegó al mercado norteamericano, mediante las manos de los policiales. Cuando se dio cuenta de que sus agentes lo estaban traicionando, Rosa Rodríguez pidió ayuda al entonces comandante del ejército, Lino Oviedo. Exacto, según comentan, puede haber sido al inicio de su muerte. Este 10 de octubre de este 2020, se cumple el 26º aniversario de un atentado que culminó con la vida del general Ramón Rosa Rodríguez, con un montón de conspiraciones, y para algunos la verdad ya fue enterrada. Y hasta acá esta historia, que forma parte de otras más ligadas al narcotráfico en nuestro país. Nos vemos próximamente en una historia más.